Les decía que, bueno, siempre que resolvemos problemas tenemos que tratar de poner bastante tiempo. Yo no digo porque no lo resuelvan antes. Yo siempre les digo que pongan posiciones complejas así de problemas o de los libros que les pasé y que le pongan 20 minutos. ¿Por qué me gusta poner 20 minutos? Porque hay detalles, ¿no? Hay detalles como este rey F8 que muchas veces, incluso en muchos libros, este ejemplo, por ejemplo, lo saqué del libro de Volokitin, Perfect Your Chess, Volokitin Gravinsky, un excelente libro para entrenar, un poco avanzado, ¿sí? Ya que tiene incluso problemas para niveles de maestro FIDE, maestro internacional, y gran maestro y super gran maestro, los divide de esa manera. Pero como siempre, los libros, incluso los mismos de Boris, que siempre hay algún detalle que no está. Por ejemplo, este rey F8 Gravinsky ni lo menciona simplemente dos líneas. Y rey F8 hay que tenerla en cuenta, porque es una línea que en una partida nos puede pasar, sobre todo por desesperación de nuestro rival. Nuestro rival lo estamos atacando y obviamente que él se va a dar cuenta que si come con el peón de D, te meten D7, D8 y te dan mate, y si comes con el peón de F, te meten también ahí un alfil E7, dama G6 y te están dando mate también. Entonces, es obvio que va a jugar rey F8. ¿Y qué hacemos contra rey F8? Entonces, esa lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando la posición. Es muy importante tratar de concentrarnos en la posición y en la búsqueda de las jugadas candidatas. ¿Sí? Las jugadas candidatas hay que elencarlas y analizarlas. Siempre que analizamos las jugadas candidatas, tratamos de no volver atrás. ¿Sí? Este es un ejemplo típico, es, por ejemplo, nuestra jugada candidata, ya cómo damos con la jugada candidata. Muchas veces nosotros no somos máquinas, ni ningún ajedrecista, ni quizás Carson nada más, que es media máquina, pero los demás somos todos humanos, ¿no? No necesitamos analizarlo todo, simplemente nos dejamos llevar por ciertos sobre conceptos sobre la posición del rey contrario, sobre la actividad de nuestras piezas, sobre la inactividad de las piezas contrarias, sobre las casillas débiles, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la jugada candidata que a cualquiera le viene en mente cuando está trabajando temas estratégicos y comprende un poco de posición, es la jugada torre por E6. ¿Por qué torre por E6? Primero y principal, porque una valoración principal de esta posición es, primero, la estructura de peones. ¿Sí? Si bien las negras no tienen, no tienen peones doblados, ni tienen una estructura, tienen una debilidad. El peón de las blancas tienen una gran ventaja de espacio y tienen una debilidad en E7. Entonces, estructuralmente las blancas están mejor. Segundo problema, situación de los reyes a valorar. Obviamente, claramente peor para negras, tienen el rey en el centro. ¿Sí? Situaciones de las damas. La dama de las negras está bien centralizada, sí, es verdad, está centralizada, pero la dama de las blancas tampoco lo está tan mal en D3. Sobre todo porque se pueden crear temas en diagonales que se van a abrir. Por ejemplo, la casilla G6. ¿Sí? Un tema típico cuando aparece esta estructura de peones. ¿Sí? Cuando aparece esta estructura de peones, por lo general, en muchos casos sucede en las sicilianas también mucho, aparecen los caballos por E6. En muchos casos. Bueno, aquí aparecen también las torres por E6. Sobre todo porque tenemos, después de torre por E6, aparece la posibilidad de un peón pasado, ¿sí? Que va a crear mate jugando D7 y D8. Entonces ahí ya tenemos un tema táctico. Torre por E6 pasa a ser una jugada candidata, quizás la número 1 que tenemos que analizar. Entonces, una vez que tenemos esa jugada que intuitivamente nos gusta, ¿qué hacemos? Elencamos las jugadas de nuestro rival. En este caso, después de torre por E6, tenemos que elencar tres jugadas candidatas. D por E6, que van por descarte, cada una. D por E6, la primera. F por E6, la segunda. Y rey F8, la tercera. Algo que no aparece en el libro de Gravinsky y Volokitin. Torre por E6, la primera, ¿cómo se analiza esto cuando estamos en una partida? Descartamos, lo vamos haciendo por descarte. Si D por E6, D7, rey F8 y D8 mate. Automáticamente ya nos olvidamos
de D por E. No vamos a volver nunca a ese análisis. Ya es como que hemos detectado que la primera línea de la rama del árbol de variantes está resuelta, refutada, D por E6. Vamos a la siguiente rama del cálculo de variantes, F por E6. Entonces a F por E6 analizamos jugadas candidatas de blancas. Dama G6, la primera. Alfil E7, la segunda. Pero obligadas. Serían dama G6, rey F8, alfil E7 jaque, otra jugada obligada, que conduce al rey a G8, y ahí nuevamente se abre árbol de variantes nuevamente. ¿Cómo ganar esa posición después de rey G8? Pues simple, hay un tema táctico sobre la debilidad, G7, peón clavado, no hay piezas contrarias que puedan llegar al flanco de rey a defender. Entonces alfil F6 es una amenaza terrible. Alfil F6, amenaza directa de mate en G7, única torre H7, bueno, la computadora haría dama G1 seguramente, pero bueno, torre H7 y ahí tenemos mate en E8, dama de 8 mate. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos segunda línea refutada, F por E6. Y quizás la tercera línea, que es la que estábamos en discordia, que estábamos discutiendo ahora, era rey F8, ¿sí? Que es una jugada que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros refutamos las dos, está claro que nuestra jugada va a ser torre E6, porque rey F8, en una cierta manera, vamos a seguir teniendo ventaja, porque vamos a tener la misma posición, simplemente mejorada, porque el rey va a estar en el centro, la torre de H8 no va a jugar y siguen teniendo problemas en A7 y B7. ¿Qué hacer en una partida real? Tenemos que seguir consumiendo tiempo o jugar torre por E6 directa. Yo diría que tenemos que consumir un poquito igual de tiempo y mirar y enumerar al menos jugadas candidatas después de torre por E6, rey F8. ¿Sí? Jugadas candidatas. A mí, por ejemplo, la primera que se me pasó como jugada candidata fue torre E8 jaque, dama E2, dama E7, rey G8, dama E8 y dama por F7, pero no vi más que podía sacar más que tablas, incluso tengo que tener cuidado de no perder, de que no se me defienda, y de hecho estoy viendo dama F5 que es bastante fuerte, ¿no? Y la segunda jugada candidata que se me pasó fue simplemente mover la torre, tanto a E7 como a E5, pero sobre todo a E5 porque gano un tiempo de ataque con la dama, ¿sí? Fueron las dos primeras que analicé, ¿no? Mientras miraba la posición que pasaba con rey F8, ¿no? También me gustó la línea que dio Darío, alfil por E7, pero claro, hay que encontrar los recursos de nuestro rival. Y uno de los recursos es la captura, la intermedia, F por E6, seguido de dama F5, que es bastante fuerte, ¿no? Según lo que nos demostró incluso el módulo de análisis luego. Esto digamos que es la manera, entonces yo me quedaría con la jugada, sí, de acuerdo con el ordenador, que es torre E5, amenazando la dama. Ahí yo veía dama B4, pero parece ser que al módulo le gusta más dama C8. A mí me gustaba más dama B4 porque creo amenazas en la última fila, visto que el rey, las blancas también tienen un problema en la primera fila, ¿no? Pero a dama B4 parece ser que dama E2 es bastante fuerte, ¿no? Seguido de alfil por dama E2 amenaza torre E8 y si rey G8 comería en B7 amenazando torre 8 y dama por H5 mate. ¿Sí? Esa sería la manera de analizar esta posición. Como pueden ver, analizar esta posición les tiene que llevar 20 minutos, como mínimo. ¿Por qué? Porque en una partida es lo que van a utilizar para definir una determinada posición. Entre 20 minutos y media hora les puede llegar a costar una situación de este tipo. O sea, no es tan simple. Y se tienen que acostumbrar a pensar de esa manera. Porque eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Con respecto a los demás jugadores. No tenemos que ser superficiales, tenemos que acostumbrarnos a ser objetivos en la posición, mirar los recursos de nuestro rival y tratar de profundizar al máximo en nuestros análisis. Ese es el camino hacia el progreso en el cálculo. Me imagino que de esto les habrá hablado también Julen en sus
les habrá hablado Julen también en sus clases. Bueno, y si no se los habló, bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. Estos métodos generalmente iniciaron con Kotov, pero se fueron perfeccionando y sobre todo el que los perfeccionó más, a ver, perfeccionaron muchísimos grandes entrenadores que hay en la ex Unión Soviética, pero el más conocido fuera de la ex Unión Soviética fue Mark Dvorievsky. Pero quiero decir que era el mejor entrenador del mundo. A ver, era el entrenador más conocido del mundo, pero no el mejor. O sea, habían muchos entrenadores muy buenos en la ex Unión Soviética y sobre todo tenemos que tener en cuenta los grandes entrenadores de la ex Unión Soviética como Bondarievsky, como Nikitin, por ejemplo, que sí sacaron campeones del mundo. Porque Nikitin, no sé si lo saben, pero fue el entrenador de Kasparov. Y Furman lo fue también de Karpov. Y Bondarievsky fue el entrenador de Boris Spassky. Entonces, estos entrenadores fueron muy buenos. Al igual que lo fue de Dvorievsky. De Dvorievsky sus dos mejores logros fueron Artur Yusupov y Dolmatov. ¿Sí? Sus dos más grandes jugadores que sacó. Sí, claro que pasaron grandes jugadores por la escuela de Dvorievsky. Pero bueno, Dvorievsky digamos que lo que hizo fue perfeccionar también el método del cálculo de variantes, mejorando lo que había explicado Kotov en su momento. Y hoy en día, ¿quién sigue los pasos de Dvorievsky como entrenador? Es Jakub Aggar, utilizando prácticamente los mismos métodos de Dvorievsky. Pero bueno, el análisis profundo es fundamental. Realmente el progreso que van a hacer ajedrecísticamente, sobre todo cuando ya tienen un nivel de 2000, 2100, incluso 2200, se va a basar en la resolución de este tipo de problemas y tratar de aumentar al máximo en profundidad en los análisis que tienen que hacer. Tienen que resolver estos problemas uno tras otro, ¿sí? Teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? 20 minutos vale. Si lo podemos hacer antes, mejor. Bajar los tiempos. Claro que esto es entrenamiento y bajar los tiempos nos va a ayudar también a poder no tender a quedar apurados de tiempo en la partida, ¿no? Es muy importante. Les aconsejo también libros de Dvorievsky, les aconsejo un artículo de un gran maestro y muy buen entrenador también polaco, Krasenkov, en el cual habla de la jungla de las variantes y es un excelente artículo sobre el cálculo de variantes de Krasenkov. Bueno, vamos a dar por terminado esto, que si bien fue un problema, más que nada mi idea era hablar un poquito sobre cómo tenemos que calcular, ¿no? Vamos a quitarlo esto. Y me voy a ir al tema de hoy. El tema de hoy que he preparado es las maniobras en el ajedrez. Si bien les he dado algunos problemas, incluso en la clase anterior estuvimos hablando de algunos problemas que son sobre maniobras de ajedrez, me gustaría trabajar hoy y profundizar un poquito sobre este tema, que creo que es uno de los más complejos y más difíciles del ajedrez posicional. Maniobrar con las piezas no es nada fácil y les puedo asegurar que la diferencia que se hacen incluso entre grandes maestros de top, incluso campeones del mundo, es la maniobra de las piezas en situaciones complejas. Por lo general, se dice que los grandes maestros de alto nivel, la diferencia que se hace entre ellos es en cómo maniobran con sus caballos. Los caballos son piezas fantásticas para maniobrar, sobre todo en posiciones tranquilas o en posiciones que tenemos que idear planes, ¿no? Uno de los grandes jugadores de la historia del ajedrez en cuanto a maniobras, obviamente fue Tigran Petrosyan, pero también voy a hablar hoy también de otro gran maestro excelente realizando maniobras, que fue Vladimir Makogonov. También un jugador excelente, sobre todo porque sabía distinguir muy bien la situación de las piezas. ¿Sí? Ver qué pieza estaba jugando menos
qué pieza más y cómo activar esta pieza que se encontraba jugando menos y tratar de mejorarla, buscar una casilla buena. A ver, cuando hablamos de maniobras, no está de más pensar que también lo primero que tenemos que tener en cuenta es la activación de nuestras piezas y la restricción de la actividad de nuestro adversario. ¿Sí? En una cierta manera, tenemos que utilizar, yo diría, también un pensamiento profiláctico. ¿Sí? Es decir, enterarnos de los planes, saber qué es lo que quiere hacer mi rival, cuáles son los planes de mi rival y de consecuencia luchar contra ellos, ¿sí? Intentando activar lo mejor posible nuestras piezas y al mismo tiempo restringir la acción de las piezas contrarias y por lo general intentar también anticiparnos a los planes de nuestro rival. Esto es muy importante. La posición que estamos viendo ahora, que están viendo en el tablero, es una partida que jugó el maestro internacional Stefano Tattai de Italia contra el gran maestro americano Larry Christiansen. Y fue una partida del finales de los años 70, pero muy interesante por el desarrollo posicional que se dio. Entonces me gustaría que ahora se tomaran unos 5 o 6 minutos y intentaran buscar dar con la jugada de negras y con el plan de negras, sobre todo, un plan estratégico de negras. Les voy a dar 5 o 6 minutos y me pueden escribir por el chat. ¿Sí? Vamos adelante, venga. Juegan negras. Ah, no había visto el mensaje de Carlos. Fantástico, Carlos. Muy bien, ¿eh? Ese era el plan. Muy bien, Carlos. Perdona, pero justo había puesto... No había visto los mensajes. Ajá, Ricard ya me dice un plan para él.
Me parece muy bueno. Muy interesante tu plan, Ricard, sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles serían los recursos contra tu plan de blancas? ¿Cómo jugarías de blancas? Tú ahora tienes un plan ahí, lo que me acabas de escribir, y me parece bastante interesante y muy bueno, intentando ocupar casillas débiles. ¿Cuál sería la contra de ese plan? Ajá, Darío. Vale, me imagino, sí. Vale, lo mismo que acabo de decirle a... Lo mismo que le acabo de decir a Ricard, te lo digo a ti, ¿sí? Una vez que encuentran un plan, pónganse del lado del contrario, como si ustedes jugaran de blancas y contra ese plan a ver si hay algo que puedan hacer las blancas. ¿Sí? Primero damos con un plan. Cuando tenemos ese plan, ¿sí? Esa jugada se trata, buscamos también el plan de mi rival. ¿Cómo va a reaccionar a eso? Recuerden, siempre, como decía de Borieski en su libro, ¿no? Siempre tenemos un rival frente a nosotros. No jugamos solos. Ajá, muy bien. Muy bien los dos, tanto Ricard como Darío. Han dado en la clave. Ambos. Esa jugada molesta bastante. Muy bien. Entonces, tenemos que buscar segundas candidatas, segundos planes también candidatos. Les voy a dar todavía 2 minutitos y vamos a empezar a hablar sobre la posición. Sé que es una posición bastante compleja, ¿eh? Por eso no me quiero aventurar simplemente a que piensen y lo vayan a sacar. A ver. Vale, Alex Hill, muy bien. También. Vale, me parece bien tu idea, pero hay que buscar entonces el recurso de blancas. Así como encontraste eso, ¿qué harías de blancas para frenar ese plan? Ujú. Darío, sí, me parece interesante, pero tienes un problema. Te falta una pieza que controla las casillas blancas. Un minutito más, el que quiera escribirme algo, lo puede hacer. Y vamos a hablar un poquito incluso de las jugadas que dijo tanto Ricardo, Alex Hill y Darío, que los tres más o menos pensaron de la misma manera. Mm, vale, Ricard, a esa jugada respondo de la misma manera que a Darío. El problema es que, ¿dónde están tus debilidades después de esa jugada? ¿Qué pieza te falta? Te falta una pieza que controle las casillas blancas. Exacto. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Cada vez que avanzamos nuestros peones, recuerden, sobre todo en posiciones así, posicionales, y avanzamos nuestros peones, dejamos casillas débiles. Siempre recursos de nuestro rival.
Bueno, son I26. Vamos a hablar un poquito de la posición. Joan Rodríguez, G5, caballo F6, G6 y caballo F4. Muy bien, Joan. Bueno, has dado también con la jugada que lo ha dicho Alex Gil, Darío y Ricard. Bueno, vamos a entrar un poquito en la posición. La posición es bastante compleja. Es difícil poder valorarla con exactitud y decir quién está mejor o quién está peor. Yo creo que las blancas disponen de mayor espacio, pero no es tan fácil poder obtener una ventaja en esta posición, ya que si las blancas intentan hacer la jugada F4, el gran problema es que para ellas es que las negras pueden capturar en F4 y hacerse fuertes en la casilla E5. Tienen un muy buen caballo en D7 que puede aparecer en E5 y no es tan fácil, no es tan claro que las blancas puedan sacar provecho de momento de la jugada F4. Eso desde el punto de vista de blancas. ¿Sí? Las blancas tienen que idear otro plan. Pero claro, ¿qué hacer con negras? ¿Qué hacer con negras? Eso es el dilema, ¿no? A ver, 4 de los que me han escrito, Darío, Joan, Ricard y Alex, me han dicho G5 con idea de caballo G6 y caballo F4. Me parece una idea bastante razonable, con idea de llevar el caballo a F4 y probablemente luego aprovechar la debilidad de H3 y G4 en una cierta manera para poder crear un ataque sobre el rey de blancas. Me imagino que ese sería vuestro tema. Pero claro, como siempre, tenemos que ponernos en el lugar de nuestro rival y yo creo que contra G5 la jugada H4 de blancas es bastante molesta porque la idea principal es que H4 a G por H4, primero que voy a usar el peón de H para usarlo como escudo de mi enroque. ¿Sí? Nos va a estorbar para poder atacar al rey. El rey puede ir a la columna H y no hay manera de entrar por la columna H y me van a jugar por la columna G. Entonces, por ejemplo, una línea podría ser G5, H4, G por H4. Yo voy a tratar de decirles jugadas sin mover piezas, porque también quiero que se acostumbren a usar vuestra cabeza para analizar también, ¿sí? Entonces yo diría, después lo vamos a ver con jugadas en el tablero. Por ejemplo, G5, H4, G por H5, se me ocurre G5, intentando abrir la posición. ¿Sí? Quizás, no sé, F4, no lo sé, todavía esperar un poquito, pero es que G5 parece bastante atractiva, porque luego puedo quitar el rey a la columna H y jugar torre G1, y ver si me va a servir F4 o no. De momento puedo jugar de esa manera. Y creo que las blancas tienen un ataque peligroso. ¿Sí? Por eso yo descartaría el plan de G5 y caballo G6, sobre todo por la jugada H4. Otra jugada que también me mencionaron fue F5. Vale, F5 es una jugada que las negras podrían llegar a tener en cuenta, pero el gran problema de F5 es que nosotros tenemos que pensar que nos falta, primero que las blancas tienen la pareja de alfiles. Entonces, si nosotros realizamos una apertura de la posición, abrimos la posición, las blancas se pueden beneficiar, sobre todo si hacemos la jugada F5. ¿Por qué? Porque las blancas tienen alfil de casillas blancas y nosotros no. Al hacer la jugada F5, observen que se debilitan automáticamente las casillas C6 y G6. Y además de F5, ¿no? Que ya está controlada, bien controlada por las blancas. Puede ser muy peligroso hacer la jugada F5. En la partida, Christiansen hizo la jugada, la tengo, ¿no? Hizo la jugada caballo G8. Es una jugada muy interesante. La idea de caballo G8 es jugar alfil, es primero defender el peón de H6. ¿Sí? Y la segunda idea es hacer la jugada alfil F6 y alfil G5 para intentar cambiar el alfil de casillas
el alfil de casillas negras. ¿Por qué? Porque nuestro alfil, de momento, si las blancas no deciden hacer la jugada F4, es que es mi alfil malo, no está jugando. Sí, es como ese alfil que tenemos siempre en las estructuras de India de rey, que no lo podemos hacer jugar tan fácilmente si nuestro rival nos restringe la posición. Entonces, maniobras similares de cambio incluso se ven en las defensas sicilianas. En la Naidor, por ejemplo, jugamos un alfil E7, H6 y alfil G5 para cambiar el alfil de casillas negras, que es nuestra pieza que nos molesta. Y en estas típicas estructuras también de India de rey se puede producir el mismo tema. Las negras planifican hacer, es una jugada interesante, no digo que sea la mejor, pero es una jugada interesante, una idea interesante posicional. Jugar alfil F6, alfil G5. Eliminar una pieza poderosa de las blancas y luego, en todo caso, pensar en jugadas como G5 y llevar un caballo a G6 y a F4. Pero la idea principal se basaría en hacer alfil F6 y alfil G5, que fue lo que hizo él. Habían otras opciones que hablamos, por ejemplo, si G5, creo que H4 es bastante fuerte. Si G por H4, y aquí F4 es una opción, pero yo creo que G5 es aún más fuerte, con idea de rey H1 y torre G1, y las blancas tienen ventaja en esta posición. El plan es bastante simple, las blancas pueden pretender hacer F4 o no, o ocupar simplemente con las torres las columnas G y dejar el peón en F2, o también jugar torre F1 y F4, pero bueno, yo no jugaría F4 para no darle la casilla de 5, simplemente llevaría el rey H1, jugaría la torre por la columna G y no le dejaría contrajuego a mi rival. Y el peón de H4, como pueden ver, estorba el ataque contra el rey contrario, porque ya no puedo pasar la dama por H4, ni siquiera jugando H3, porque paso la dama y ¿qué hago? Si el mismo peón H me va a servir como escudo para protegerme de los ataques de las negras. Y por eso considero que el plan G5 no es bueno posicionalmente por la jugada H4, que es muy fuerte. La jugada F5 no es buena tampoco por lo que hablé. Se debilitan las casillas blancas. Las blancas aquí simplemente pueden hacer una jugada tranquila como F3 y su plan es jugar alfil D3 y jugar sobre las casillas blancas. Y el rey puede ir a H2 y luego intentar ver si voy a ocupar la columna G con una torre intentando crear amenazas y llevar la otra torre F1, por ejemplo. Y creo que las blancas también en esta posición tienen ventaja. Entonces, muy interesante la posición y difícil a veces, ¿no? de jugar, ¿no? Caballo G8, una buena jugada a la cual las blancas hicieron rey G2, que me parece también una muy buena idea. Quizás Stefano Tatay lo vio, intentó al hacer rey G2, que es una buena jugada, él buscó otra idea, pero yo creo que rey G2 es buena sobre todo por una idea que no le pasó por la mente a Stefano Tatay. De hecho, no hizo una jugada que para mí es una imprecisión, ¿no? Aún así, negras siguieron con su plan, alfil F6, y ahora mi pregunta es, con blancas, ¿cómo podemos anticiparnos al plan de negras, que es el cambio de alfil de casillas negras? ¿Sí? ¿Qué harían aquí? ¿Cómo jugarían de blancas? Un par de minutos nada más, ¿eh? No quiero que se alargue mucho. ¿Cómo pueden aprovechar esta posición? Porque si no, si las negras siguen con su plan, se van a quedar bien. Vale, pero sabes a lo que vas con esa jugada, Ricard, ¿no? Me vas a dejar una casilla importante.
mi caballo puede aparecer en esa casilla que vas a dejar. No, no, rápidas no. Ajedrez pensado. Muy bien, Alex. Me gusta. Muy bien, Alex, lo que dices. Eso es la idea. Muy bien. Muy bien, Alex. Alex ha dado con la idea. Darío. Rancho, ¿querés abrir la posición? Vale, pero es que voy a seguir con mi plan. Me das un tiempo, ¿no? Si haces esa jugada, eh, creo que como directamente me quito mi pieza mala, que es el alfil de casillas negras, ¿no? Bien, Ricard. Ahí me gustó más. Muy bien, Ricard. Ahí me gustó más. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ven? Que si piensan, lo sacan. Sí, hay que ser objetivos en la posición, ¿eh? La posición es compleja. Aquí no es que esté mejor ni el blanco ni el negro todavía. La posición está, de hecho, si pondríamos el módulo, quizás daría igualdad o ligera. En este momento creo que daría incluso ligera blanca, según lo que jueguen. ¿Alguno más que quiera opinar? ¿Y Eva? Muy bien, Eva. Esa es la idea. Perfecto. Muy bien, Eva. Esa es la idea. Aprovechando la debilidad. Muy bien. Muy bien, Eva. Muy bien, Alex. Ricard. Vamos, Darío. Buscando más. Searching for a good move. For a stronger move. Joan. Muy bien, Joan. Esa es la idea. Perfecto, Joan. Así me gusta. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. En la partida, Stefano Tatay hizo la jugada alfil B5. A mí no me gustó, sinceramente, esta jugada. No comprendo por qué hizo rey G2 entonces. Pero bueno, claro, el plan de Tatay seguramente era intentar cambiar una pieza mala, que es el alfil. Pero bueno, mala entre comillas, porque si logro abrir la posición, tengo pareja de alfiles. Pero bueno, se ve que su idea en su mente estaba hacer F4 para hacer alfil B5. Intentar cambiar por este caballo, el alfil, pero no me gustó la idea. La jugada que hizo, alfil B5. De hecho, en los análisis se considera dudosa esa jugada. Aquí la jugada fuerte, vale, torre H1 es una idea, pero torre H1 no me gustaría por esta jugada, por ejemplo. Por alfil H4 y me bloquean la posición. Y no tengo contrajuego. Entonces torre H1 no. La jugada fuerte que había que hacer aquí es H4, admiración. Y la idea es aprovechar la situación del rey en H7 y el peón. Hay que abrir la columna entregando un peón. Además porque ahora sí se viene G5 tu jugada, Darío. Sí, ahora se viene la jugada fuerte. El rancho, como dice, ¿no? Porque ataco al alfil, ¿no? Además estoy amenazando temas ahí, ¿no? Incluso tengo alfil por H6. Bueno, empiezan a haber cosas tácticas ahí. Algo que les gustaría, ¿no? H4 es la jugada fuerte. Y la idea principal es que contra alfil por vamos a hacer torre H1. ¿Sí? Admiración. ¿Cuál es la idea de torre H1? Por ejemplo, supongamos que ahora hago rey G7. ¿Por qué es mala rey G7? ¿Cómo juegan ahí? A ver. 2 minutos. Esto es muy fácil, ¿eh? 2 minutos. Venga. ¿Cómo juegan negras? Refuten rey G7. Ajá, Ricard, muy bien. ¿Y si juego? ¿Y qué más? Siga, siga, más. No sea vago, venga, escriba. Jugada, jugada y jugada, venga. No, 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 no. Siguiente no. Venga, siga pensando. Vale, sí, pero no quiero solo una, quiero una y una.
Ajá, lleva algo más agresivo. Observen la posición. Está bien la que dicen, Ricardo, Darío, pero después de la obvia jugada de negras, ahí hay que buscar. Muy bien, Ricardo, esa es la jugada. Y ahí puedes... Exacto. ¿Ves la diferencia? Es simplemente prestar un poquito más de atención. Exacto. Muy bien, Ricardo. Alex Hill. Vale, me gusta tu jugada, Alex, pero yo haría una intermedia antes de llevar la torre ahí. Eso lleva, perfecto, muy bien. Exacto, Alex, muy bien. Esa es la jugada que hay que hacer. Bien, vamos, muy bien, chicos. Es mala. Rey G7 por torre por, dama por, y ahora una jugada tranquila. La situación de la dama está mal. Boom, G5, seguido de torre H1, ganando. Ventaja decisiva. La dama está encerrada. ¿Sí? Esa jugada es muy fuerte. Después de G5 no se puede parar torre H1. Entonces la posición es muy interesante después de H4. H4 era la jugada fuerte para buscar ventaja con blancas. ¿Por qué? Porque después de alfil por torre H1, únicas jugadas serían G5, pero la posición es bastante buena para blancas igual aquí, porque podrían jugar de dos maneras diferentes aquí. Una sería jugar alfil de 3 de forma tranquila, intentando caballo de 2, caballo G3. Observen, el mismo plan que querían hacer de negras, ahora lo terminan haciendo las blancas y con ventaja, porque no hay alfil de casillas blancas. ¿Sí? Se han debilitado. Esto sería la jugada más tranquila para jugar posicionalmente esta posición y las blancas tienen ventaja aquí. Otra opción sería jugar un poquito más agresivo. Si G5, también torre por H4 es bastante interesante, sacrificar la calidad. Y después de esta jugada, llevar la torre H1. Las blancas tienen su compensación. Por ejemplo, rey G7. Y aquí hay una jugada tranquila. Aquí las blancas podrían simplemente llevar su rey tranquilamente a un lugar más seguro para intentar luego crear ataques en el flanco de rey, ya que G5 sería meterse en problemas rápido igual y las negras quizás podrían consolidar su posición, ¿no? Esto, aunque bueno, la posición es jugable, o sea, las blancas tienen su compensación. Sí, aquí ya depende del carácter de cada jugador. Si es más agresivo puede sacrificar la calidad después de G5 y si no, yo creo que no haría ni siquiera falta. Se podría jugar posicionalmente simplemente alfil de 3 y esperar un poquito y jugar caballo de 2 y mejorar ahí. F5 es una casilla muy fuerte y para tratar de dominarla. Bueno, sin embargo, Stefano Tatay hizo la jugada alfil B5 que no me gustó. La idea principal es jugar alfil por D7. A ver, aquí Christiansen hizo tampoco, no estuvo muy fino tampoco. Hizo la jugada caballo B6. Creo que aquí probablemente caballo B8 me gusta más de las jugadas que dan en análisis. Y la idea es jugar a 6 y volver con el caballo simplemente. ¿Por qué no me gusta caballo B6? No me gusta caballo B6 sobre todo porque se aleja del centro y entonces F4 va a cobrar mucha fuerza. O sea, el tema de las blancas que no hacen F4 directo es sobre todo por el caballo de D7 que puede llegar a la casilla E5, que es una casilla que se va a debilitar. Entonces, si nosotros alejamos el caballo del centro, la jugada de blancas adquiere fuerza. Y además, después de caballo B6 le da un sentido a la jugada alfil B5 de blancas, porque alfil B5 no solamente busca el cambio del alfil malo por el caballo de D7, sino que también busca un juego sobre el flanco de dama. Entonces ahora A4 es una jugada de peón bastante fuerte porque comienza a ganar espacio en el flanco de dama.
y obliga prácticamente a las negras a hacer la jugada a 5. ¿Sí? De lo contrario se viene a 5 de blancas. A 5 jugaron. Y claro, aquí Stefano Tatay comete otro error también posicional importante, que es la jugada caballo de 2. Caballo de 2, llevar el caballo a G3 de momento no tiene tanto sentido. Hay que estar siempre pensando en los planes posicionales, ¿no? Y ver qué piezas están bien y qué piezas no. Ahora las negras, al jugar caballo B6, no están tan bien para controlar E5. Entonces ahora es el momento de hacer la jugada F4. Si ahora F4 hubiese sido una jugada fuerte. Por ejemplo, comen y comer de torre. Y las blancas ahora sí están bien porque van a obtener ventaja porque pueden presionar sobre la columna semiabierta F, ¿no? Por ejemplo, jugar alfil G5, torre F3, alfil por, dama por ejemplo. Y aquí podría cambiar y jugar caballo B5. Y las blancas están dominando la partida. Están jugando, están mejor posicionalmente. Sobre todo porque tienen la columna F y tienen ventaja también en el flanco de dama. Tienen ventaja de espacio. Y al final la maniobra de caballo no funcionó. El caballo en G8 no se encuentra bien ubicado. Peón rezagado en la columna F y problemas también en el peón de C7 en el futuro. Pero bueno, claro, hay que jugar fino, ¿no? Estas posiciones, ¿no? A5, caballo E2, siguió, alfil G5, caballo G3, rey G7, probablemente había que cambiar directamente en F6, y aquí B4. Una vez más, creo que se equivocan las blancas a jugar en el flanco de dama. ¿Sí? Las blancas tienen que intentar buscar un contrajuego en el flanco de rey, sobre todo porque si no, no tiene sentido la maniobra de llevar el caballo a G3. ¿Sí? Hay que buscar F4, no hay más en esta posición. Sobre todo porque el caballo de B6 no llega a la casilla de 5. Eso es algo muy importante. Creo que el jugador de blancas no se enteró nunca del plan del rival. Y ese es y por eso surgen los errores posicionales. Por eso siempre tienen que, cuando juegan una partida, pensar no solo en lo que están haciendo ustedes, en vuestros planes, sino también en lo que quiere hacer mi rival, ¿sí? En las respuestas, en los recursos. Si logramos ponernos en la cabeza de nuestro rival y en los planes, vamos a entender un poquito mejor la posición y vamos a saber dónde jugar, ¿sí? Parece ser que Stefano Tatay en este momento no comprendió correctamente la posición ni los recursos del adversario. B4, simplemente las negras comieron, A5, caballo, alfil por jugaron, y aquí nuevamente un error posicional. Aquí hay que jugar comer de dama y jugar F4. Sin embargo, no comprendo por qué las blancas hacen la jugada comen de F, ¿no? Caballo de 7. Para abrir la columna F. Para abrir la columna F, vale, me parece bien, pero es que si juegas dama por E3, luego vas a hacer F4 sin necesidad de condenar a tu estructura de quedarte con los peones doblados en la columna E, vas a hacer igualmente F4 y al mismo tiempo vas a abrir la columna F. O sea, es una cuestión de no condenar tu estructura de peones. Sobre todo porque tienes el alfil de casillas blancas, que después de comer DF no te va a jugar bien. Y sobre todo, yo creo que aquí falló, aquí quedó demostrado que era un jugador débil posicionalmente, Stefano Tatay. ¿Sí? Aquí, mejor comer de dama. Dejamos la estructura sana y metemos F4 después. Y tenemos posibilidades incluso de de resucitar a nuestro alfil en D3 y meter E5. Sí, tenemos varias posibilidades después de que desaparezca el peón, después de que coman en F4. Entonces, ¿qué pasa? No me dan esto. Vale.
F por E3. F por E3. Caballo de 7. ¿Qué hay que jugar ahora con blancas? A ver. ¿Qué harían con blancas ahora? Esto posicionalmente, automáticamente. Lleva muy poco tiempo pensar. ¿Qué hacer? ¿Nos comemos el peón de B4? ¿O hacemos una jugada intermedia? Pueden usar el micrófono si quieren, para opinar. A ver quién me escribió. Veo el chat. Alex Gil. Ajá, muy bien, Alex. Correcto. Perfecto, Alex. Darío, muy bien. Oscar, muy bien. Perfecto. Exacto. Stefano Tatay demuestra con su jugada aquí. Lo estoy criticando demasiado, pobre. Jugador italiano, ¿no? No sé qué le pasa a esto, fatal. Juega esta jugada que es antiposicional totalmente, ¿no? Dama por B4 es una jugada muy mala, es tener poca comprensión de la posición y de las piezas. Mejor jugada y única jugada estratégica para mantener al menos contrajuego es alfil por D7. ¿Por qué? Porque el caballo que se va a instalar en C5 es un super caballo que vale 2 alfiles de casillas blancas. ¿Sí? Por eso cambiamos primero alfil por D7, dama por D7 y luego dama por D4. A ver, la posición de las negras no está mal, podría ser preferible después de torre A7 con idea de doblarse y presionar ahí sobre el peón de A, pero no está claro que vayan a obtener mucho más las negras. ¿Por qué? Porque las blancas tienen contrajuego en la columna semiabierta F, contrajuego sobre el peón de B7. El único problema estructural son los peones de E y E4, pero bueno, intentaría mejorar mi caballo, ¿sí? O doblarme de torres, por ejemplo, podría ser una opción y presionar. Blancas tienen su contrajuego. Sin embargo, después de la jugada dama por B4, yo diría que estratégicamente las blancas están perdidas. ¿Sí? Es difícil, ¿no? Afirmar esto, es difícil decir esto, ¿no? Pero es bastante simple. Un plan primero, vamos a valorar nuevamente la posición desde aquí. Primero vamos a las estructuras de peones. Mejor negras. Mejor estructura de peones negras. Situación de los reyes. Mejor negras. Las blancas han hecho H3, G4. Tienen problemas en las casillas negras y potencialmente tienen problemas en la estructura de peones. En H3 sobre todo, que puede volverse débil. Y en E4 también. Las casillas negras están débiles de las blancas. Sí. Actividad de piezas, vale. Podría decir que las negras todavía tienen que activar un poquito el caballo, quizás, y la torre de F8. La dama se va a activar fácil. Si aparece ahí un dama H4 que se va de las manos. El caballo de G8 se puede activar, por ejemplo, haciendo jugadas, maniobras de caballo, por ejemplo, llevándolo a G5. Y la torre de F8 puede ir al flanco de dama. No sé, es un plan simple y ganador, creo. Creo que es lo que hicieron en la partida, ¿no? Torre F3, interesante, buscando contrajuego en la columna F. Caballo F6. Torre F1. ¿Dónde vamos con el caballo? Nos atacan el caballo. ¿A dónde lo ubicamos? ¿Dónde jugarían el caballo aquí? ¿Qué hacen con el caballo? Ah, ¿A dónde? te lo escribimos. O escriben o lo dicen por micrófono, no hay problema. No estamos tanto en problemitas, sino más que nada ya les voy a decir cuando tienen que escribir. Ahora pueden opinar incluso por el micrófono. ¿Dónde vamos con el caballo? ¿Qué harías tú, Eva? A ver. ¿Quién no habla nunca acá?
Artem, ¿dónde estás, Artem? Que no te veo. Te veo ahí conectado. No estarás jugando rápidas vos, ¿no? A ver, ¿qué pasa, Artem? Dígame algo, a ver, que está ahí callado. Ricard, excelente, muy bien, Ricard. Artem. Привет, Artem. Как я могу говорить по-русски? Что должен играть черный? ¿No? ¿Cómo de jugar negra? Sí. Sí. Давай, Artem. Artyom. A ver si me escribió. Ajá, Alex. ¿Lo querés sacar por E7, Alex? No me gusta. Muy bien, Joan. Muy bien, Darío. Y muy bien, Álvaro. Vale. Artem quizás no me oye. Bueno, claro, el caballo va a H7, ¿no? La mejor casilla aquí es H7. No sé qué le pasa hoy con la computadora. Caballo H7. ¿Sí? Plan, idea, dama H4 y caballo G5. No caballo D7, ni se les ocurra, porque a caballo D7, ¡pum! Automático alfil por D7, sin pensarlo. Tengo un alfil que no vale nada, es un peón gordo nada más. Es el alfil de casillas blancas. Lo cambio automáticamente por el caballo. ¿Sí? A E7, a G8 y a E7, Alejandro, es que desde E7 a dónde vas luego con tu caballo. Está restringido, tiene todos los peones controlando F5, F6. Al caballo hay que darle vida, que juegue. ¿Dónde está la debilidad? En H3 y en... Me olvidé aquí de marcarlo, boom. Y en E4. ¿Sí? Caballo H7, idea dama H4, controlar casillas negras y el caballo luego buscarle la mejor posición, a G5. Vaya, alfil de 3, dama H4, siguió. Caballo E2, caballo G5. Clara ventaja. Torre G3. ¿Y qué hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora en esta posición? ¿Sí? Tenemos perfectamente ubicada. Aquí es cuando tenemos que hacer uso de una regla que siempre me dice mi amigo Adrián Mihalchishin, que es uno de los mejores entrenadores también, y él siempre menciona a Vladimir Makogonov, ¿sí? De Makogonov Rules. En posiciones tranquilas, cuando tenemos ventaja, buscamos las piezas, la pieza que no esté jugando y tratamos de activarla, y buscarle su mejor posición. ¿Qué pieza de negras no está jugando? A ver. La torre de F8, ¿no? La torre de F8, muy bien lleva. La torre de F8 no está jugando. El caballo de C5 está muy bien ubicado, la dama en H4 también, el caballo de G5 igual, la torre de A8 perfecto, presionando ahí sobre el peón de A5. Hay que jugar con la torre de F8. Y lo ideal es ir al flanco de dama. ¿Por qué? Porque podemos ganar la columna B y A con las torres. Una idea podría ser torre B8, pero cuando tenemos estas posiciones, tenemos que ganar tiempos. ¿Cómo ganar tiempos y no hacer torre B8 sin jugada de principiante? Diríamos torre B8 por jugar B6. A ver, un maestro, ¿qué haría ahí? Un gran maestro. B6, muy bien Darío. B6, jugada ganando tiempo. Y ahora torre F B8. ¿Sí? Increíblemente Larry Christensen aquí comete un error. Siendo un gran maestro de todos, comete un error, porque aquí torre F B8 es la jugada lógica, seguido de torre por B6, intentando ganar las dos columnas, y ahí estaría dominando completamente el tablero. Observen que igual los grandes maestros cometen imprecisiones. Torre a B8, caballo... Quizás, vale, podría entender torre FB8, ¿por qué no la hizo Larry Christiansen? Quizás Larry Christiansen tenía miedo del contrajuego de las blancas sobre F7, entonces quería dejar de momento la torre en F8. Pero claro, es cuestión de calcular un poco. Las blancas para lograr contrajuego en F7 tienen que jugar caballo G1, caballo F3, cambiar el caballo de G5 y jugar torre F3. 20.000 tiempos, están a kilómetros de distancia. Tanto las negras van a ser simplemente las torre B8
seguido de torre por B6, ¿no? Con clara ventaja, ¿no? Bueno, entonces, aquí hizo la jugada torre a B8, caballo G1 y torre por B6. Dama C4 y torre A6. Se perdieron algunos tiempos, pero bueno, está bien. Estoy amenazando torre A4, pero esto lo podría haber amenazado directamente con torre FB8, torre por B6 y directamente torre A4 es durísima, ¿no? Caballo F3 jugaron. Caballo por, torre por, y tenemos ventaja, abrimos la posición, H5. Dije por H5, dama por H5. Ahora hay grandes problemas con el rey de las blancas también. Y van a surgir temas tácticos. Torre G3, torre A4, dama C3, siguió. ¿Y cómo jugar ahora? ¿Cómo definen la partida? A ver. ¿Cómo definir la partida aquí? Pueden escribir. Piensen un poquito. Les doy 5 minutos, como máximo, para definir la partida. Ah, es más, son muy buenos ustedes. 3 minutos les doy nada más. Además, imagino que resuelven ahora problemas diarios todos los días, así que esto sale, pero como arte de magia. Muy bien, Ricard, muy bien. Quiero más jugadas ahora. No me escribas una, escribime una línea larga de jugadas, ganadora. Sos como Capablanca vos, solo decís una. Ah, ahora sí. Muy bien, Ricard. Fantástico. Se nota que está trabajando. Darío. Muy bien, Ricard. No, Darío, afinar un poquito ahí. Venga. Rancho, muy bien, Ricard. Rancho, muy bien. Excelente, Ricard. Muy bien, ¿eh? Resolviste. Resuelto por Ricard. Venga, quedan 2 minutos. El tiempo se acaba. Nos quedan 2 minutos y tenemos que matarlo a Le Blancas. Ya está. Ya lo tenemos. Después de haber ganado posicionalmente a los Steinitz, el acúmulo de las pequeñas ventajas, se llega a una situación de ventaja en la cual ya la táctica funciona. No me mientas, Ricard, sí que resolviste seguramente. No te hagas el humilde ahora que no resolví nada, si te veo ahí todos los días entrenando. Mi hija tocando la flauta, lo escucharán seguro. Flautista de Hamelin, ¿no? Bueno, venga, ¿qué? ¿Solamente 2 me respondieron? Alex Gil, vos que sos un crack en la táctica. Vamos, Ale. Arten no me dice nada, ¿eh? Increíble este Arten, no escribe tampoco. Escriba, Arten. Tiomi. Tioma, vamos. Quiero la jugada. Álvaro, a ver Álvaro. Muy bien Álvaro, perfecto. Se nota que está entrenando Álvaro también, ¿eh? No, Alex, ¿qué te volviste? ¿Petrosiana ahora?
Ya hiciste toda la de Petrosian. Ahora tenés que jugar como Mijail Tal. Dale. Doblarme de torre. ¿No te da vergüenza? Mirá, te mando al frente con todos tus compañeros. Doblarme de torre. Hay que matarlo ahí, dale. Campeón de rápidas. Aquí hay rancho, como diría Darío y Ricard. Sí, sí, vale. Está bien esa. Sí, bien, Ale. Bueno, ¿y qué pasa después de que te comen? Bueno, tiempo para todos. Vamos con la de Ricard. A ver, hable Ricard, hable por el micrófono, diga la jugada, a ver, ¿cómo ganó acá? Torre por E4. Torre por E4, alfil por, ¿y ahora? Dama E2. Dama E2, y si torre F2, Comes la torre. y caballo por, y rancho, y adiós, ¿sí? Bueno, fue una partida complicadísima, ¿verdad? Complicadísima, pero muy buena para el trabajo de hoy sobre maniobras. ¿Cómo podemos resumir esta partida? Bueno, tenemos varios puntos para resumir. Primero, podríamos decir que hubieron maniobras de piezas, ¿no? Mejora de la posición de las piezas. ¿Sí? Reagrupación. La primera surgió por la jugada de Larry Christiansen, que jugó muy bien y llevó el caballo a G8 con idea de hacer la jugada alfil F6 y alfil G5. Y esa sería la primera maniobra, digamos, de negras. Las blancas, por su parte, intentaron hacer lo mismo, llevando su caballo al flanco de rey, pero quizás esta maniobra fue un tanto errónea, porque se olvidaron de lo principal. Si voy a llevar el caballo a G3, que tengo que hacer F4. ¿Sí? Eso serían en cuanto, digamos, a mejora de piezas, maniobras y reagrupación. Luego, digamos que hubo unas transformaciones en las estructuras de peones importantes de tener en cuenta en la partida. ¿Sí? Quizás la mejor jugada de blancas fue A4, ¿sí? Aprovechando la débil jugada de Christiansen de llevar el caballo hacia la casilla B6. ¿Sí? Llevar el caballo hacia la casilla B6 no fue una buena idea porque le di posibilidades a mi rival de jugar en el flanco de dama con A4. O sea que A4 fue una jugada buena para las blancas. Cambios de piezas. A ver, al inicio digamos que en el cambio de piezas las negras intentaron mediante la maniobra caballo G8 alfil F6 y alfil G5 realizar el cambio de su peor pieza que era el alfil de casillas negras. Al mismo tiempo tuvieron cuidado de evitar el cambio del caballo de D7, probablemente equivocándose y llevándolo a una casilla no muy buena como B6, probablemente quizás caballo B8 hubiese sido mejor con idea de A6 y luego en todo caso regresar con el caballo a D7, sobre todo porque había que pensar y tener presente siempre la jugada, el recurso de mi rival que es F4, ¿sí? Una jugada muy importante. El gran error quizás de las negras estratégicamente lo cometieron al no cambiar el alfil por D7. ¿Sí? No darse cuenta. Primero, un grave error estratégico al destruir su estructura de peones, jugando F por E3. ¿Sí? En una posición aún compleja, las blancas tenían que tener en mente de hacer la jugada F4 y dejar flexible su estructura de peones, sobre todo porque mantener el alfil de Probablemente
Stefano Tatay quiso abrir la columna F, pero se olvidó de algo muy importante. Es que su alfil no juega. Y se olvidó que tenía que cambiar en D7. Y después de caballo C5 creo que se definió totalmente la partida. Las negras tuvieron imprecisiones igual, porque debieron llevar la torre de F a B8 rápidamente. Pero bueno, su posición era tan ventajosa, de tanta ventaja, que pudieron ganar sin problema. Bueno, muy bien. Veamos, siguiente posición, para terminar, y los dejo que vayan a cenar. A ver si encuentran... Módulo activado. A ver si dan con la jugada. Y luego se van a cenar, tranquilos. Después les voy a pasar algunos ejercicios que me van a tener que resolver. Juegan las blancas. Venga, 5 minutitos nada más, ¿eh? Y me quedo todavía, ¿eh? Parece la próxima clase igual vamos a hablar de este tema porque me quedaron varios ejemplos muy importantes para trabajar, ¿eh? Vale, pero bueno, por hoy vamos a hacer este problema y luego los dejo ir a cenar. Darío y Alex Hill. Más o menos la misma variante, me están pasando los dos. Pero claro, hay que afinar. Es muy de rápidas esa jugada. Recursos de mi rival. Mi rival no se queda cruzado de brazos esperando, ¿eh? Juega también, no es manco. Mi gata se quedó dormida. ¿Has visto cómo ya he dicho? Está cansadita. Yo estaba así. Ah, pues no, me dice ahora. Ah, claro, primero terreno. Ah, bueno, Alex. Vamos viendo las cosas mejor. Ahora pasan una línea, Alex. Pasame una línea ahora. Me parece bien lo que dices, pero pasame mejor jugada de negras y mejor jugada de blancas. Ricard, esa jugada es de ajedrez a un minuto. Ah, muy bien, muy bien. Alex Gil. Lo acaba de resolver, Alex. Muy bien. Felicitaciones. Podés ir a cenar tranquilo. Muy bien, Alex. Claro, muy bien. Muy bien. Qué grande, grande. Gracias, gracias. Muy bien. Estás en lo tuyo ahí. A ver, ¿quién más? Alex lo sacó ya. Venga. Les va ganando, ¿eh? Lleva. A ver, lleva. Lleva, pero ¿y qué pasa si simplemente me como la torre si me haces esa?
Debilidades. Busquen debilidades en la posición contraria. Vamos, Darío, que estás más o menos en el plan. Es jugada muy tranquila, Ricard. Hay que maniobrar, pero creando amenazas. Uh, Ahí me gusta más Ricard. Y Eva. Y el problema es que hay que calcular ahí un poquito, ¿eh? Vale, ¿y qué? ¿No puedo defenderme contra esa amenaza? Sí. Tengo G5 ahí, ¿no? Me parece. Me defiendo, ¿no? ¿Cómo? Tengo G5. Sí. Entonces, hay que mirar un poquito, a ver. No lo puedo hacer de otra manera, ese plan que tienes. Muy bien, Ricard. Sí, esa es. Muy bien. Suelto por Ricard también. Alex Gil, Ricard, pueden ir a cenar. Ese. Ah, ya cenaste. Muy bien. Entonces soy yo el único. Bueno, a ver, vamos con la respuesta. Porque si no, nos vamos a un día. Ya te lo he pasado, que creo que ya está. Dime, Darío. Ah, muy Bueno, bien. yo te lo he pasado. Ahora Perfecto. sí. Muy bien. Torre E4. Fuerte jugada. Amenaza caballo G6 y mate, ¿verdad? La torre es intocable. No puedo torre por F7, porque caballo G6, torre H4. Ay, yo había pensado hacerlo con caballo G6 Claro, primero. es que si lo hago con caballo G6 directo, el problema es que a caballo G6 me comen, y si hago torre E4 me meten G5, ¿no? Me tienen controlado. Entonces ya no es tan claro. Sí. Entonces, la misma idea, torre 4, amenazo caballo G6. ¿Y qué pasa con alfil por F4? Nuevamente táctica. Alfil por G7. Torre por G7, torre por F8 ganando. ¿Sí? Bueno, muy bien. Por hoy
hemos terminado, hemos trabajado lo que es maniobras. Vamos a seguir trabajando porque es un tema bastante complejo, bastante interesante y que les va a servir para mejorar vuestro ajedrez posicional. Y que es muy importante, ¿sí? Bueno, ya nos vemos en la próxima clase. Les voy a pasar algunos ejercicios también. Ya se los había pasado igual, se los había pasado en el grupo, creo, de WhatsApp. Lo voy a volver a pasar. Ejercicios de maniobras. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, que vaya bien la semana. Gracias igualmente.